Siguiendo en el estudio de las faltas en relación al bien jurídico protegido, vamos a comenzar por el capítulo primero de las faltas contra el orden público. El bien jurídico protegido es el mismo que corresponde al título 2 del Código Penal uruguayo bajo el rubro de orden político interno, pero en un segundo nivel de gravedad cuantitativa. De acuerdo a Langón, el nomen iuris del capítulo, que consta de un único artículo, el artículo 360, con 3 numerales, no se compadece estrictamente con el contenido, ya que con la drástica reducción de las figuras provocadas en el año 2013, con la ley 19.120, mediante la derogación de varios numerales que se consideraban de nula aplicación por el paso del tiempo, siguen apareciendo figuras que más bien se articulan como delitos contra la administración pública, como es el caso del numeral segundo, o se mantienen situaciones de dudosa calificación, como la que se encuentra prevista en el numeral tercero. Como dice Luis Tornaría, el objeto de tutela de este tipo de faltas, desde un punto de vista subjetivo, es la armónica y pacífica convivencia de los ciudadanos y del subjetivo, el sometimiento de tranquilidad pública, la sensación de seguridad social, que es la base de la vida comunitaria civilizada. Pero, ¿qué entendemos por la objetividad jurídica que se tutela en este capítulo? Camaño Rosa entiende que es la ofensa a los intereses del Estado en el mantenimiento del orden público, pues suponen un peligro de perturbación o perturbaciones ya consumadas. Por su parte, Cervoglio decía que el orden público es un buen orden y regular su desarrollo de la vida social civil es un deber que se debe cuidar. Por su parte, Mori incluía dentro del orden público las acciones punibles capaces de turbar el reposo o herir sentimientos morales de convivencia civil, mientras que Mayore lo consideraba como un sinónimo de paz pública. Para Cairoli, las faltas contra el orden público son aquellas que violan el orden y la tranquilidad social, el sentimiento colectivo de convivencia de toda la sociedad a que tienen derecho todos los ciudadanos como base de la vida civilizada. El modelo italiano de Irureta Goyena, el Código Rocco, trata estos asuntos bajo el rubro genérico de contravenciones de policía y específicamente dentro de la sección primera relativa a las contravenciones al orden público y la tranquilidad pública, pero naturalmente contenido en una mayor gama de faltas que las que plantea la reforma establecida por la ley 19.120 en tan solo 3 grupos referidos a la provocación o participación en desórdenes en espectáculos públicos, la tan cuestionada reventa de entradas y el agravio a la autoridad. El artículo 360, que se encuentra destinado a proteger el bien jurídico al cual venimos haciendo referencia, comienza estableciendo el guarismo punitivo de la pena que se va a aplicar a aquellos que cometan una de las 3 contravenciones que establece la norma, con una pena que puede oscilar entre los 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. En el numeral primero, denominado provocación o participación en desorden en un espectáculo público, encontramos que dice: el que en un espectáculo público de cualquier naturaleza, al ingresar durante el desarrollo del mismo o al retirarse, provocare desorden o participare de cualquier manera en él, y siempre que el mismo no constituyera riña u otro delito. En la figura típica encontramos 2 verbos nucleares, que son provocar y participar. En referencia a la primera modalidad, por provocar se entiende el hecho de incitar o excitar
a alguna persona o facilitar o causar alguna cosa. Como dice Langón, se puede provocar por acción sobre la voluntad de un tercero, determinándolo a ello, como establece el artículo 60, numeral segundo, y el artículo 61, numeral primero, o cooperando moral o materialmente, como establece el artículo 62 del Código Penal uruguayo, o instigando o excitando a alguien, como establece el 147 y 149 del Código Penal uruguayo, o actuando directamente sobre las personas o sobre las cosas de forma tal de originar de alguna manera el desorden que se intenta crear. El segundo verbo nuclear, participar, significa tomar parte en él, lo que significa una excepción al principio de coparticipación previsto en los artículos 59 y siguientes del Código Penal uruguayo. El concepto de espectáculo público hace referencia a otras disposiciones del Código. En cuanto al desorden, se entiende que es todo aquello que va contra el orden de las cosas, la organización metódica o armoniosa de algo, y puede manifestarse a través de un alboroto, un enredo o una confusión consistente en turbar o alterar la tranquilidad de un espectáculo público, provocando en forma directa el quebrantamiento del desarrollo de ese estado de normalidad o participando en él una vez generado ese desequilibrio en la tranquilidad por un motivo ajeno al de su intervención original. Se diferencia de la sonada, prevista en el artículo 145 del Código Penal uruguayo, por la gravedad de la alteración de la situación de tranquilidad pública. Para mantener congruencia de la temática a tratar, seguimos en el orden de la presentación con el artículo 360 bis, ya que el mismo es un agravante de la falta prevista en el numeral primero. Y dice así: si las faltas previstas en el numeral primero del 360 se cometieren en ocasión o con motivo de la disputa de un evento deportivo de cualquier naturaleza, se aplicará como medida cautelar la prohibición de concurrir a los eventos deportivos que el juez considere pertinentes por un plazo de 12 meses. En caso de que el inculpado registrara antecedentes como infractor por violencia en espectáculos públicos, el referido plazo tendrá un mínimo de 12 meses y un máximo de 24 meses. A esos efectos, para el cumplimiento de esta medida, el juez podrá disponer que el imputado deba comparecer ante la seccional policial más próxima a su domicilio o a cualquier otra dependencia policial, donde permanecerá sin régimen de incomunicación de 2 horas antes del inicio del evento deportivo y hasta 2 horas después de su culminación. Si el imputado no se presentase en el lugar y horario indicados sin mediar motivo justificado en las fechas sucesivas, será conducido por la fuerza pública. Este agregado a la falta anteriormente mencionada fue incorporado por el artículo 2 de la Ley 19.120 por la preocupación que reinaba en el legislador y en la sociedad por aquellos días frente a la incapacidad por parte del Estado de poder controlar los hechos de violencia en el ámbito de los espacios deportivos, con la finalidad de instaurar una supuesta medida cautelar, cuando en realidad no es otra cosa que un aditivo de pena para los casos de provocación o participación en un desorden originado en un espectáculo público de carácter deportivo. La medida que se impone en el artículo de referencia como medida cautelar es la de prohibir la concurrencia a eventos deportivos por un plazo máximo de 12 meses, que al utilizar la palabra aplicará es una medida que se le impone al juez, a pesar de que luego dice cuando considere pertinente.
Además, se establece que en caso de reincidencia en estas faltas, los guarismos punitivos se elevan entre los 12 y 24 meses de prohibición de concurrencia a eventos deportivos, quedando a disposición del juez disponer qué efectos de la medida el imputado, además de deber comparecer ante la seccional más próxima a su domicilio o a cualquier otra dependencia policial, donde deberá permanecer sin régimen de incomunicación de 2 horas antes del inicio del evento deportivo y hasta 2 horas después de su culminación. Con esta medida, lo único que se terminó haciendo es recargar a la policía frente a la ocurrencia de los espectáculos públicos de carácter deportivos. Siguiendo con el numeral segundo, denominado agravio u omisión de asistencia a la autoridad, nos dice: el que agraviare a la autoridad legítimamente investida o no le prestare el auxilio que ésta reclamare, en caso de incendio, naufragio, inundación u otra calamidad pública. La primera modalidad de conducta se concreta en el verbo nuclear agraviar, que significa enfrentar y es sinónimo de ofensa, y ello puede derivar en un daño, o perjuicio causando un mal en el agraviado, y está relacionado sin dudas con el respeto a la autoridad legítima, que es pública y por lo tanto debe estar desempeñada por un funcionario público. De acuerdo a lo expuesto, solo puede ser objeto personal material del atentado un funcionario público, que para ello debe cumplir con el requisito de haber sido legítimamente investido para el cargo. En el normal vivir de la sociedad, el funcionario público debe actuar de acuerdo a la ética pública, desarrollando su función con respeto, evitando todo acto de abuso de manera de no provocar la reacción de las personas, y que él pueda hacer respetar el principio de autoridad. Esta falta se distingue del delito de atentado previsto en el artículo 171 del Código Penal uruguayo y del delito de desacato del artículo 173 del Código Penal uruguayo. Aquí hay que tener presente que la LUC en su artículo 11 introdujo el artículo 173 ter con el nomen juris agravio a la autoridad policial, por lo que dicha modalidad, cuando es cometida bajo los parámetros que establece la norma y frente a un sujeto pasivo calificado como es el funcionario policial, es que se eleva al rango de delito. En cuanto a la desobediencia llamada pasiva, es atípica en el momento actual, pues solo configura delito cuando es abierta, manifiesta o proclamada, por tanto con capacidad para menoscabar la autoridad del funcionario, no pudiendo considerarse que sea una forma de agravio el mero no cumplir órdenes. La segunda modalidad asignada con el verbo nuclear prestar auxilio es un deber de solidaridad frente a los reclamos que pueda hacer la autoridad en los casos que enumera la norma. Por lo que podemos apreciar, es un requisito que se prevé en la norma, el que es la propia autoridad quien debe solicitar el auxilio, por lo que en caso de que se pretenda imputar esa conducta, es la propia autoridad quien debe de probar que realizó el pedido de auxilio. Es clara la norma que frente al pedido de auxilio,
el particular no tiene la posibilidad de hacerlo de forma voluntaria, pero va de suyo que frente al reclamo no tiene la obligación de correr ningún riesgo, por lo que el auxilio podrá ser prestado por aquel particular que se encuentre en condiciones de hacerlo sin someterse a los riesgos personales, cuando medie un reclamo en forma expresa y legítima con el objetivo por parte del funcionario público de prestar un servicio público frente a una calamidad. Si la autoridad pide ayuda fuera de estas situaciones, no está exigido al particular a prestarla, porque faltaría la regla de deber y por consiguiente la figura sería típica. Por último, vamos al numeral tercero, denominado venta o comercialización no autorizada de entradas para espectáculos públicos. ¿Qué dice el numeral tercero? Dice: el que, con motivo o en ocasión de un espectáculo público, independiente de su naturaleza, vendiere o comercializare de cualquier forma entradas para los mismos sin la autorización otorgada en forma fehaciente por su organizador, con la intención de obtener provecho para sí o para un tercero. En todos los casos se procederá a la incautación de las entradas aún no comercializadas y que se encontrarán en el poder del autor. La misma será llevada a cabo por la autoridad competente. Constituye circunstancia agravante el hecho de que la gente fuera personal dependiente del organizador de la comercialización de dichas entradas. Esta disposición fue agregada por la Ley 18.103, que establecía un artículo único para sancionar esta falta, y posteriormente reiterada por el artículo primero de la Ley 19.120, de manera de penalizar la reventa de entradas, criminalizando una actividad típica de intermediación, un negocio entre particulares respecto del que podrían adoptar otras medidas alternativas que no sean de naturaleza punitiva y que sean más eficaces, si lo que se pretendía era limitar una actividad que por sí no tiene naturaleza o esencia criminal. Además, no se logra individualizar cómo la reventa de entradas sería vulneratorio del bien jurídico, violando el principio de lesividad, ya que quien acepta la comercialización, o sea, la reventa, lo hace consintiendo voluntariamente, lo que lo tornaría en una causa de justificación o en un caso de atipicidad de la conducta. Por lo que con esta norma lo que se pune es la venta y la comercialización de cualquier tipo de entradas para espectáculos públicos por parte de aquel que no contara para ello con la autorización del organizador del evento, obteniendo con ello un provecho para sí o para un tercero, por lo que se pune lisa y llanamente una actividad comercial entre particulares. Ahora, si usted, como nos ponía el ejemplo Miguel Langón, se le ocurrió comprar entradas para asistir con su señora un sábado al cine, pero le surge otro compromiso de manera urgente y manda a su hijo a la puerta del cine para tratar de colocar esas entradas entre el público para no perder el dinero, y éste las vende al precio que las compró, aún sin obtener ganancia alguna, como obtuvo un provecho fruto de esa venta, se podría considerar típica su acción y ser destinatario de la norma. Como se puede observar, es algo totalmente ilógico, ya que se criminalizó una conducta que no produce ninguna lesión a un bien jurídico alguno, siendo violatoria, como ya se dijo, del principio de lesividad, y que lo único que realiza es contribuir a un derecho penal inflacionario. Siguiendo en el estudio, vamos a seguir con el capítulo 2, denominado de las faltas contra la moral y las buenas costumbres. Otra más, por favor.
Esta disposición es igual al inciso 6 de la anterior redacción, al cual el profesor Langón le mantiene la misma crítica en cuanto al nomen iuris, ya que para él era un error del legislador referirse a la moral en lugar de referirse a la ética. La moral depende de la conciencia interna del sujeto, mientras que la ética guarda relación con lo social y se desarrolla en la fase externa al sujeto. Por su parte, Carrara definía la moral afirmando que no determina la obligación de cumplir un deber, sino la de todos los deberes. Y Maggiore decía que la falta contra la moral implicaba una falta de respeto o desprecio a las virtudes ajenas. El artículo 361, que establece que las faltas que contrarían la moral y las buenas costumbres, comienza estableciendo el guarismo punitivo de la pena, que se va a aplicar a aquellos que cometan una de las 4 clases de contravenciones que establece la norma, con una pena que puede oscilar entre los 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. En el numeral primero, denominado abuso de alcohol y estupefacientes, nos dice: el que en lugar público o accesible al público se presentara en estado de grave alteración psíquica o física producida por alcohol o estupefacientes, y el que por los mismos medios provocare en otros dicho estado. Como podemos ver, esta contravención reconoce 2 modalidades, que son el presentarse en público en grave estado de alteración psíquica producida por embriaguez o drogadicción, y el provocar en un tercero un estado de alteración psíquica por medio de embriagarlo o de drogarlo de alguna manera. En la primera modalidad mencionada, la llamada alteración psíquica no debe de llegar a un punto tal que termine configurando un estado de imputabilidad en el sujeto, ya que en ese caso no habría responsabilidad penal por no configurarse el delito tal como se prevé en los casos referidos por los artículos 30, 31, 32 y 33 del Código Penal uruguayo. Como puede apreciarse, los puntos de contacto y de conflicto con los estados denominados de imputabilidad o disminuida son evidentes. Es importante destacar que la norma en ningún momento establece como un elemento que se requiera la comisión de un delito o una falta bajo ese estado, sino que basta con que la persona se exhiba en público, embriagado o drogado, presentando alguna alteración, inquietud o desarreglo en el desenvolvimiento, lo que va a quedar a criterio de la discrecionalidad del operador judicial. En cuanto a la segunda modalidad, como es sabido, el embriagarse o drogarse asimismo no son conductas que sean punibles en nuestro derecho, pero el hecho de provocar en otro el consumo debe ser considerado como un equivalente de determinar a otro cualquiera en una grave alteración psíquica o física que requiere el tipo. En cuanto al numeral segundo, denominado instigación a la mendicidad, dicho numeral nos dice: el que dedicare niños a mendigar públicamente. En cuanto a dicho numeral, como decía el ya citado en innumerables oportunidades maestro Langón, es inocultable la reminiscencia que la norma pretende evocar respecto a las viejas concepciones sobre los estados peligrosos y concretamente de peligrosidad sin delito referidas en normas como la Ley 10.071 sobre vagancia y mendicidad y estados afines,
que se encuentra absolutamente superada por el paso del tiempo y las distintas realidades económicas y sociales que se viven en nuestro país. Esta norma es un buen ejemplo de cómo el legislador cree y entiende que los problemas sociales se pueden solucionar por la vía de creación de normas penales, como si ella pudiera ser el remedio frente a todos los males, y cómo se persiste en crear normas en contra de lo que domina la altura de los tiempos que corren. Además, con ella se crea un problema de concurso de leyes, cuando quien hace dedicar a los niños a mendigar es el padre o tutor, ya que la materialidad de la conducta queda absorbida por el delito previsto en el artículo 279b del Código Penal uruguayo. Frente a esta situación, se puede entender que es aplicable la falta por ser posterior en el tiempo, lo que sería más acorde con el principio de legalidad, o que la conducta quedaría absorbida por el delito previsto en el artículo 279b, que es la solución más razonable y racional. A modo de conclusión, Langón dice que las situaciones de exclusión social y otras disfunciones sociales han hecho impracticable esta disposición, transformando al derecho penal en letra muerta. Yendo al numeral tercero, denominado solicitud abusiva con acoso o coacción, nos dice: el que solicitare dinero o cualquier otro bien mediante actividades coactivas o de acoso u obstaculizando o impidiendo de manera intencional el libre tránsito de personas a pie o en vehículo por los espacios públicos. Esta disposición sustituye la redacción anterior que regulaba lo que se llamaba como mendicidad abusiva, intentando controlar y reprimir una modalidad nueva que se ha instrumentado en la sociedad de cierta manera de cobrar una especie de peaje a las personas que caminan por la calle o quienes intentan circular libremente en sus distintos vehículos. Lo particular de dicha solicitud de dinero, que en principio no es ilícita, sino solo cuando se realiza mediante la coacción o presión indebida, es que termina cubriendo la solicitud de dinero en un encubrimiento de una amenaza para obtener el mismo. Por lo que es delito no es el hecho de pedir dinero, sino hacerlo obstaculizando el paso de manera intencional para forzar de alguna manera la entrega de algún valor como la contraprestación para que se libere el paso. Yendo al último numeral, al numeral 4, destinado a los juegos de azar, nos dice: el que en lugar público o accesible al público o en círculos privados de cualquier especie, en contravención de las leyes, tuviera o facilitare juegos de azar. La norma es idéntica al viejo numeral 9 del Código Penal uruguayo, al viejo numeral 9 de las faltas del Código Penal uruguayo, antes de su modificación en el año 2013. Dicho numeral era completado por el numeral 10 que hablaba de la participación en los juegos de azar, pero dicho numeral fue eliminado con la nueva redacción. Esta falta puede ser cometida por cualquier persona, no requiere de un sujeto calificado, ya que dice el qué, y lo puede cometer en cualquier lugar. La norma contiene dos verbos nucleares. Dice: el que tuviera o facilitar un juego de azar. El artículo 362 establece una definición de lo que se entiende por juego de azar y dice: se considera juego de azar a toda combinación en que la pérdida o la ganancia dependa totalmente o casi totalmente de la suerte, siendo el lucro el móvil que induce a tomar parte en ella. Se considera círculo privado al lugar concurrido
por más de 6 personas para jugar, cualquiera que él fuere, incluso el que sirviere de habitación, no debiendo contarse para fijar el número los miembros integrantes de la familia. Esta norma, como comenta el profesor Milton Cairoli, tiene dos definiciones: la definición de juego de azar por un lado y la de lugar privado por otro. La primera definición requiere de dos elementos, uno de carácter subjetivo, que es el fin de lucro, y otro objetivo, que es el área de la ganancia o de la pérdida, por lo que si alguno no existe, no se puede considerar como un juego de azar, ya que los juegos de azar depende casi exclusivamente, no teniendo mayor incidencia, la habilidad de la destreza ni la astucia del jugador. Si bien es cierto lo que dice Cairoli, que el legislador, cuando estableció esta falta, lo que pretendió fue mantener su erario público, y que cuando el Estado autoriza determinado juego lo hace para recaudar, y que el bien jurídico que se encontraría vulnerado debería ser la hacienda pública, no comparto que no sea posible seguir sosteniendo, como lo hicieron los autores del Código Italiano, que se trate de una costumbre que va contra la moral y constituye un vicio dañoso para quien pierde, de manera que se empobrece, arruinando su propia familia y despilfarrando sin provecho su patrimonio. El compartir esta posición de que no se puede seguir sosteniendo esta postura para defender el bien jurídico implica no tomar en cuenta los grandes problemas de ludopatía existentes en nuestro medio y los grandes esfuerzos que se vienen llevando a cabo en los últimos años por la Dirección General de Casinos con respecto al tema. Por su parte, Langón planteaba que es muy difícil determinar el interés jurídicamente protegido, ya que no se puede seguir considerando que lo sea solo la moral pública, frente a la proliferación, propaganda y exaltación que el propio Estado hace de los establecimientos de juego que él mismo patrocina o autoriza a funcionar. En cuanto a este aspecto, de hace tiempo se ha planteado la creación de una unidad reguladora de juego independiente de las distintas unidades ejecutoras que se destinan a los juegos de slots, casinos y carrera de caballo, por un lado, y loterías y quinielas por otra, para poder tutelar los distintos bienes jurídicos de una mejor manera. En cuanto a la segunda definición, por lugar privado se entiende el lugar en que hay por lo menos 6 personas, incluyendo una casa habitación o cualquier otro concepto que en la norma no se encuentra determinado, no teniendo en cuenta los integrantes de la familia. Por último, el artículo 363, denominado confiscación preceptiva, nos dice: debe siempre procederse a la confiscación del dinero expuesto en el juego, así como a los muebles o instrumentos destinados a él. Este artículo establece la confiscación preceptiva como una excepción a la regla establecida en el artículo 105, literal A, del Código Penal uruguayo, donde se excluye en materia de faltas a la confiscación de los efectos del delito y de los instrumentos de ejecución cuando se tratare de delitos culposos o de faltas.